Ingeniero, buenas tardes. El tema que hoy nos ha tocado exponer es la utilización de leguminosas inoculadas con bacterias en la recuperación de áreas degradadas por actividades mineras. Como primer punto vamos a tener la base conceptual. Los nutrientes esenciales de las plantas son el nitrógeno, el fósforo, el azufre, molibdeno. Estos minerales son de vital importancia para ellos. Asimismo, tienen como fuente principal la materia orgánica del suelo. El nitrógeno es un nutriente esencial que todas las plantas requieren para un crecimiento adecuado. El nitrógeno es abundante en la atmósfera y abarca aproximadamente el 78% de su contenido. Ahora, el fósforo. El fósforo es uno de los 17 nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas para que la planta crezca y se reproduzca en forma óptima. El fósforo penetra en las plantas a través de las capas externas de las células, de los pelos radiculares y de la punta de la raíz. Simbiosis. Planta bacteriana, diazotróficas, hongos micorrízicos. Con esto, las plantas noduladas y micorrizadas adquieren capacidad de incorporar carbono y nitrógeno al suelo. De esta manera, las especies vegetales que forman este tipo de simbiosis son las más indicadas para aumentar la materia orgánica del sistema en condiciones de baja fertilidad. Enseguida le doy el paso a mi compañero. Continuando con la exposición, vamos a ver el aprovechamiento del fósforo en fosfatos naturales. Las sustancias producidas por las raíces sirven como fuente de energía e incluso estas sustancias o exudados pueden generar cambios en el pH, nutrientes y factores de crecimiento microbiano en la rizósfera. La disponibilidad óptima de los nutrientes es máxima en el rango del pH entre 6 y 6.5. El pH balanceado aporta una solución nutritiva. Lo que afecta el pH de la rizósfera es la relación amonio-nitrato. El pH también influye sobre la disponibilidad de micronutrientes del hierro, zinc, manganeso y la toxicidad de algunos de ellos, el aluminio y el manganeso. Las plantas pueden aprovechar el nitrógeno en forma de amonio y nitrato, por lo que es posible utilizar nitrato y amonio en las soluciones nutritivas. La solución amoniacal produce un patrón de absorción catiónica basado principalmente en el ion amonio, disminuyendo la absorción de otros cationes como el calcio, magnesio y potasio. La exudación de iones metabólicos o proteínas induce cambios en las propiedades químicas de la solución del suelo rizosférico, alterando la capacidad de buffer en el suelo. La capacidad de buffer es un sistema que puede mantener constante el pH de las plantas, tratando de neutralizarlas. Siguiente. El equilibrio iónico. Existe gran traslape en las respuestas de inducción génica de nutrientes como el fósforo, el calcio y metales como el hierro y el zinc. Las respuestas a incrementar la solubilidad del fósforo en la rizósfera es la extrusión del hidrógeno para energizar los sistemas de transporte del fósforo. La acidificación con los mismos medios de hidrógeno, excreción de carboxilatos que funcionan como parte de ácidos débiles, por otra como agentes complejantes de metales en la excreción de enzimas fosfatadas que extraen el fósforo, atrapado en la matriz Lavi de los minerales del suelo. La acidificación de la rizósfera ocurre junto al transporte de las plantas, parte donde empiezan a crecer las raíces. Esto representa una ventaja estratégica en el aprovechamiento de los fosfatos naturales, colocando en los hoyos de plantación también ese fósforo liberado en la rizósfera representa una ventaja para la absorción de los nutrientes directamente por las raíces de hongos micorrízicos. De esta forma, la fertilización con fosfatos naturales junto a especies fijadores de nitrógeno representa una forma eficiente de incorporar de carbono, fósforo y nitrógeno en el ciclo biogeoquímico
del sistema suelo-planta en la capacidad productiva del suelo. Voy a dar pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Continuando con mi compañero, en esta tercera parte voy a hablar sobre la importancia de la fijación biológica de nitrógeno de por las micorrizas. La fijación biológica del nitrógeno es el proceso por el cual algunos microorganismos utilizan el nitrógeno contenido del aire, reduciendo el amoníaco a través de una enzima llamada nitrogenasa. Para la producción de proteínas, los microorganismos fijadores de nitrógeno son bacterias y cianobacterias de vida libre en el suelo, eventualmente asociadas a una planta o viviendo en simbiosis con una planta. En la atmósfera el nitrógeno se encuentra en forma molecular, con una disponibilidad del 80%. Como se ha comentado anteriormente, las plantas solamente pueden asimilar el nitrógeno mayormente en forma de nitratos y en forma de amonio, para poder invertir el nitrógeno de su forma no asimilable por las plantas en una que sí lo sea. Las bacterias realizan la fijación biológica de nitrógeno. Aquí en esta pequeña tabla se puede mostrar algunos de estos organismos que realizan. Tenemos a los microsimbiontes, macrosimbiontes y cuál es su capacidad fijadora de nitrógeno. Por último, el comportamiento de cada especie de cada una de esas bacterias varía según las condiciones climáticas locales. Por eso es necesario identificar las especies de leguminosas con capacidad de modulación, identificar matrices de las especies vegetales para la recolección de semillas, aislar y formar un banco de cepas de Rhizobium, para posteriormente poder recolectar las semillas y así formar un banco de estirpes de Rhizobium, realizar las más eficientes de cada especie de leguminosas y evaluar la dependencia microcírrica de las especies de mayor potencia de uso. A continuación voy a dar paso a mi compañero. Continuando, les explicaré sobre el procedimiento para preparar el traslado al campo de plantones bajo condiciones de estrés ambiental. Las leguminosas tienen la particularidad de formar en sus raíces unas estructuras especiales llamados nódulos. Estos son el resultado de la interacción entre las plantas y unas bacterias capaces de fijar nitrógeno atmosférico. Para trasplantarse necesita plantones bien nodulados, son plantones capaces de fijar nitrógeno, y también se necesita que las plantas sean del clima de la zona. Se necesita que los plantones sean aquellas que soporten el clima del lugar, ya que si esta no es así, las plantas fácilmente mueren. También se necesita el suelo suelto y composta fresca al trasplantar. El suelo suelto son las plantas, tienen que ser de 20 a 30 centímetros con una parte aria y una raíz no muy alta. La composta fresca al trasplantar necesita del compostar para que la planta no se muera, porque al ser trasplantado pierde algunas propiedades que tienen que ser recuperados y aplantados. A continuación doy pase a mi compañero. Ya, rompimiento de la dormición de las semillas. Los tratamientos pregerminativos son los procedimientos que se hace para romper la latencia de las semillas, es decir, el estado en el que algunas no son capaces de germinar, sino hasta que las condiciones sean las adecuadas. Los métodos más comunes son, primero tenemos el método de estratificación, escarificación y hormonas. Estratificación. Este tratamiento se utiliza para romper la latencia fisiológica y consiste en colocar las semillas entre estratos que conservan la humedad, comúnmente arena o bien turba o vermiculita, en frío o calor. Escarificación. Un método simple para hacer la escarificación es la utilización de agua caliente, que consiste en calentar agua hasta el inicio de la ebullición. Luego se retira el depósito del fuego y se procede a la inmersión de las semillas en el agua. Esta debe apenas cubrirlas, dejándolas sumergidas hasta el enfriamiento del agua. Hormonas. Existen compuestos que estimulan la germinación. Entre los más usados están nitrato de potasio, tiourea, etileno, ácido giberélico, citoquininas, entre otros. Ahora doy pase a mi compañero. Ya. Continuando con la exposición, veremos la inoculación con Rhizobium. El inoculante es una mezcla de tierra rica en nutrientes con bacterias que benefician la agricultura. Estas bacterias son llamadas Rhizobium y básicamente hacen una simbiosis con las plantas. Siguiente. Ya.
Para preparar la mezcla de inoculante, se necesita 500 gramos del inoculante por 75 libras de leguminosa. Estas se deben de mezclar con 500 con 500 mililitros de agua en un balde o batea y se las tiene que mezclar bien junto con las semillas. Siguiente. Ya. Y la inoculación con hongos micorrizos, micorricos. Estos hongos son capaces de crear simbiosis con las raíces para conseguir efectos positivos para su desarrollo. Para la inoculación con hongos micorricos, se comienzan esterilizando las semillas, seleccionando un medio con bajos contenidos de fósforo. El objetivo es maximizar aquí el desarrollo de la raíz en la meseta. Se debe mezclar el cultivo con el medio en una razón de 1 a 20, es decir, una semilla para cada 20 volúmenes del medio, o sea, de la tierra, que ha sido previamente esterilizada. La cual se debe seguir al siguiente paso, que es regarlas una vez al día hasta que el macetero en el cual se ha plantado empiece a gotear. También se debe aplicar una cucharada de fósforo de liberación lenta. Siguiente. Como dije, es una simbiosis que se hace con el hongo, con la planta, con el objetivo de fijar nitrógeno en el suelo. Bueno, ya. Siguiente. Ahora, como octavo punto, tendremos la producción de plantones. Para las primeras campañas de reforestación no se contaba con el vivero forestal, por ende se realizó un trabajo de identificación de viveros forestales en la región para proveer plantones al proyecto. Ahora, preparación del sustrato formado por una mezcla de tierra agrícola que significa el 20%, acerrín 50% y musgo 30%. Se requiere de 2 personas de apoyo. Con el sustrato preparado se procede al llenado de tubetas. Siembra directa o repique en los tubetes. Para el caso de semillas se realizan tratamientos pregerminativos dependiendo de la especie. Los siguientes 3 meses son para la rustificación en el tinglado. El tinglado es cambiado una malla de 50%, los riegos son diarios y la fertilización con NPK. Por último le paso la palabra a mi compañero. Como último tema tenemos la especie de leguminosas con potencial de uso de recuperación de áreas degradadas. Vamos a tener las leguminosas herbáceas como cobertura, que básicamente son plantas. Estos son cultivo de cobertura. Y entre estas vamos a tener el kudzu, como ven en pantalla, que su nombre científico es la Fueraria patzeloides. Se establece por medio de pequeñas semillas que emergen lentamente. Debido a eso, el suelo tiene que estar libre de otras malezas que podrían limitar su desarrollo inicial, ¿no? Y ahora, ¿cómo va a ser? Mediante la simbiosis con bacterias nitrificantes. La gran mayoría de las leguminosas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno del ambiente al suelo, formando nódulos que se adhieren sobre la superficie de las raíces de muchas de estas especies. Siguiente. Tenemos ahora el maní forrajero, que es el Arachis pintoi, su nombre científico, y es utilizado como cobertura también, es decir, como plantas, para formar bacterias nitrificantes, aportando nutrientes al suelo o restableciendo suelos y áreas dañadas. Siguiente. Y tenemos las leguminosas arbóreas, que son básicamente árboles, y en este caso tenemos al frijol de palo, que su nombre científico es el Cajanus lineo. Su abundante producción de follaje se desprende de un 50% al comenzar la floración. El sistema radicular llega a profundidad de 3 a 6 metros bajo el suelo y por ello presenta gran capacidad de descompactar el suelo, ¿no? Y reciclar nutrientes del subsuelo. Es capaz de producir gran cantidad de biomasa para cubrir el suelo, inclusive en suelos degradados. 15 a 50 toneladas por hectárea de masa verde o de 7 a 14 toneladas por hectáreas de masa seca. La planta puede ser fijada por simbiosis grandes cantidades de nitrógeno de hasta 280 kilos por hectárea por año. Siguiente. Bueno, de esta manera acabamos la exposición. Muchas gracias por su atención.